¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te sabotea? Que, por más que avances, una sombra invisible te jala hacia atrás. Esa sensación de lucha constante no siempre viene del entorno ni de los demás. Muchas veces proviene de esas emociones negativas que se filtran silenciosamente en tu vida: la ira, la culpa, la tristeza, la ansiedad. Son como cadenas invisibles que, sin darte cuenta, limitan tu potencial y te mantienen atrapado en un estado emocional que no te permite avanzar. Pero, ¿y si te dijera que esas cadenas pueden romperse? ¿Qué pasaría si descubres que existe un proceso claro, concreto y poderoso para liberarte de esa carga que llevas dentro? Hoy quiero revelarte esos 5 pasos que pueden transformar tu mundo interior, y en consecuencia, todo lo que hay a tu alrededor. Quiero ser directo contigo desde el principio. Este no es un mensaje para cualquiera. No todos están listos para asumirlo, porque requiere valentía. Pero si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti ya se ha cansado de cargar con ese peso. Este mensaje puede marcar un antes y un después en tu vida, siempre y cuando decidas abrirte a él sin reservas. Te invito a quedarte hasta el final porque cada paso construirá el siguiente, y al terminar, tendrás en tus manos una guía práctica para dejar atrás el dolor y abrazar la fortaleza emocional que siempre has tenido dentro de ti. El primer paso, y quizás el más difícil, es aceptar la responsabilidad total de tus emociones. Aquí se encuentra la diferencia entre quienes se liberan y quienes permanecen atados. Sé que puede sonar injusto, porque nos han repetido 1000 veces que las emociones negativas son consecuencia de lo que nos hacen los demás, lo que dijo tu pareja, lo que no te dieron tus padres, lo que hizo un jefe que no te valoró, lo que la vida te negó. Y sí, todos hemos vivido experiencias dolorosas. Pero lo que quiero que entiendas hoy es algo que lo cambia todo. Tus emociones no provienen de lo externo, provienen de dentro de ti. Mientras sigas creyendo que tus emociones dependen de las acciones de otros, seguirás cediendo tu poder. Y cuando entregas tu poder emocional, te conviertes en un rehén de las circunstancias. Quiero que lo pienses. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que alguien dijo, para luego descubrir que ni siquiera era lo que tú pensabas? ¿Cuántas veces sufriste por expectativas que, en realidad, solo existían en tu mente? Ese es el punto. Tú decides qué significado le das a lo que vives, y ese significado es lo que determina cómo te sientes. Aceptar esto no es fácil porque significa que ya no puedes justificar tu dolor culpando a otros. Significa que debes dejar de decir «me hicieron sentir así». Pero al mismo tiempo es profundamente liberador, porque si tú eres quien crea esas emociones, entonces también eres capaz de transformarlas. No necesitas esperar a que el mundo cambie, basta con que cambies tú. He visto a líderes, empresarios, estudiantes, padres, incluso personas que lo habían perdido todo, renacer emocionalmente al asumir este principio. No es teoría, es un poder real que transforma vidas. La gran diferencia está entre reaccionar y responder. Cuando alguien dice «yo reacciono así», lo que en realidad está confesando es que no tiene control, que está a merced de sus impulsos. Pero la madurez emocional no es reaccionar, sino responder con conciencia, pausar, observar, reflexionar y luego actuar desde la decisión, no desde el impulso. Ese es el camino hacia la verdadera libertad interior. Y ahora quiero proponerte un ejercicio práctico. Durante los próximos 3 días, cada vez que sientas una emoción negativa, hazte esta pregunta: ¿qué parte de esto estoy eligiendo yo? Sé que incomoda, pero si eres honesto empezarás a descubrir patrones, pensamientos repetidos, creencias ocultas, historias internas que en realidad son las que generan tu dolor. Esa toma de conciencia es el inicio de tu transformación. Recuerdo a un empresario que, tras una de mis charlas, me dijo: «Me cuesta aceptar que todo esto sea mi responsabilidad, pero también es lo único que me da esperanza, porque si yo lo causé, entonces también puedo cambiarlo». Ese hombre reconstruyó su vida porque eligió hacerse responsable. Y hoy quiero dejarte con esa misma pregunta. ¿Estás listo para dejar de culpar y empezar a tomar el timón de tus emociones? Este primer paso no es cómodo, no es fácil, pero es la base sobre la que se sostendrán todos los demás. Sin él, nada funciona. La verdadera transformación comienza en el momento en que asumes la total y absoluta responsabilidad por cómo te sientes. Y cuando lo haces, el mundo ya no necesita cambiar, porque tú cambias por dentro. El segundo paso en este proceso de liberación emocional es aprender a identificar y nombrar con claridad lo que sientes. Puede parecer algo simple, casi obvio, pero la mayoría de las personas no saben realmente lo que están sintiendo. Confunden la ira con frustración, tristeza con vacío, ansiedad con impaciencia. Y cuando no sabes nombrar con precisión tu emoción, lo único que puedes hacer es reaccionar de forma difusa, sin comprender qué ocurre dentro de ti.
Es como tener un dolor físico y no saber en qué parte del cuerpo se encuentra, nunca sabrás cómo tratarlo. Déjame ponerte un ejemplo. Alguien llega tarde a una cita importante contigo. Automáticamente sientes rabia. Pero si profundizas, quizás descubres que no es rabia, sino decepción, porque esperabas que esa persona valorara tu tiempo. O tal vez es inseguridad, porque interpretas que llegar tarde significa que no te consideran importante. La emoción inicial parecía ser ira, pero en realidad era otra cosa más profunda. Ese matiz lo cambia todo, porque no se resuelve igual una frustración que una inseguridad. Nombrar correctamente lo que sientes es como encender la luz en una habitación oscura. De pronto ves con claridad lo que antes solo era confusión. Aquí entra en juego algo que los psicólogos llaman alfabetización emocional, la capacidad de ampliar tu vocabulario interno para describir lo que ocurre dentro de ti. Y créeme, es una herramienta de poder. Las personas que solo saben decir estoy bien o estoy mal viven en una cárcel emocional. Pero quienes aprenden a distinguir entre tristeza, nostalgia, cansancio, desilusión, serenidad o gratitud, desarrollan una mirada mucho más profunda de sí mismos y pueden tomar mejores decisiones. Porque no es lo mismo actuar desde el cansancio que desde la decepción, ni desde la ansiedad que desde el entusiasmo. Quiero que reflexiones en esto. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Cada emoción llega con una información valiosa sobre lo que ocurre en tu interior. La tristeza te muestra que has perdido algo que valorabas. La ira señala que percibes una injusticia. La ansiedad indica que estás anticipando un peligro. El problema es que, si no sabes interpretar ese mensaje, solo ves el ruido, solo sientes el dolor, pero no recibes la lección. Nombrar con claridad tu emoción es el puente que convierte el sufrimiento en comprensión. Te invito a un ejercicio práctico. Durante esta semana, cada vez que experimentes una emoción intensa, no te limites a etiquetarla con una palabra genérica como bien o mal. Busca 3 palabras más específicas para describir lo que sientes. Por ejemplo, en lugar de estoy mal, podrías decir me siento decepcionado, cansado y frustrado. Haz esto con honestidad y verás cómo tu mente empieza a entenderte mejor. Y cuando entiendes lo que ocurre en tu interior, ya has recorrido medio camino hacia la transformación. El tercer paso hacia la liberación emocional consiste en permitirte sentir plenamente tus emociones en lugar de reprimirlas o huir de ellas. Y aquí quiero ser muy claro, sentir no significa regodearte en el dolor ni alimentar pensamientos negativos una y otra vez. Sentir es simplemente abrirte a la experiencia emocional tal como es, darle espacio en tu interior, reconocerla sin resistencia ni juicio. Porque lo que resistes, persiste. Lo que evitas, se fortalece. Pero lo que aceptas, poco a poco pierde su poder sobre ti. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a huir del malestar. Desde pequeños escuchamos frases como no llores, no te enfades, no pienses en eso. Y aprendemos a bloquear lo que sentimos, a esconderlo debajo de una sonrisa, a distraernos con trabajo, con redes sociales, con comida o con cualquier estímulo externo que nos haga olvidar por un instante lo que pasa dentro. Pero las emociones no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se acumulan como presión en una olla cerrada, y tarde o temprano explotan en forma de ansiedad, depresión, conflictos o enfermedades físicas. Quiero que entiendas algo crucial: las emociones son energía en movimiento. No son permanentes, no están hechas para quedarse, sino para fluir. Una emoción sentida plenamente dura apenas unos minutos en el cuerpo. Pero cuando la bloqueas, cuando te resistes, cuando la reprimes, esa energía se queda atrapada y puede acompañarte durante años. Por eso, abrirte a sentir es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Dejas que la emoción respire, que se exprese y que siga su curso natural hasta disiparse. Aquí te propongo un ejercicio sencillo pero transformador. La próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de distraerte o tratar de suprimirla, detente un momento. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, ¿dónde la siento en mi cuerpo? Puede ser un nudo en la garganta, un peso en el pecho, una tensión en los hombros o un vacío en el estómago. No intentes cambiarlo, solo obsérvalo. Dale espacio, como si fueras un espectador. Lo que descubrirás es que, al permitirte sentir, la emoción empieza a transformarse por sí sola. He acompañado a personas que, después de años de luchar contra su ansiedad, aprendieron a observarla de esta manera y me decían: por primera vez no me siento dominado, la estoy dejando estar, y curiosamente empieza a perder fuerza. Ese es el poder de la aceptación. No es resignación, es reconocer lo que está presente sin pelear contra ello. Y al hacerlo, recuperas el control que habías perdido. Entiende esto: sentir no te debilita, te libera.
No hay emoción que, enfrentada con valentía, pueda destruirte. Al contrario, cada emoción integrada te vuelve más fuerte, más auténtico, más humano. La fortaleza no consiste en no sentir, sino en atreverte a sentirlo todo y aún así mantenerte en pie. Esa es la verdadera resiliencia. Así que la próxima vez que la tristeza toque tu puerta, no la ignores. Si la ira aparece, no la escondas. Si la ansiedad se manifiesta, no huyas. Dale espacio, obsérvala, siéntela. Porque cada emoción que atraviesas es un paso más hacia tu libertad interior. El cuarto paso en este viaje hacia la liberación emocional es cambiar la historia que te cuentas sobre lo que vives. Porque, y esto es vital que lo entiendas, no son los hechos en sí los que determinan tu sufrimiento, sino la interpretación que haces de ellos. Dos personas pueden atravesar la misma situación y reaccionar de manera completamente opuesta. ¿Por qué? Porque cada una le da un significado distinto. Y ese significado es lo que alimenta la emoción. Imagina, por ejemplo, que alguien pierde su empleo. Una persona interpreta: esto es el fin, soy un fracaso, no valgo lo suficiente. Esa narrativa la lleva a hundirse en la tristeza o en la desesperanza. Otra persona, en la misma situación, piensa: quizás este es el empujón que necesitaba para buscar algo mejor, algo que realmente me motive. Esa historia genera esperanza y fuerza. El hecho es el mismo, pero la emoción cambia radicalmente porque la interpretación es diferente. Tu mente funciona como un narrador constante que no deja de inventar explicaciones. El problema es que, muchas veces, esas historias son automáticas, heredadas de la educación, la cultura o experiencias pasadas. No las cuestionas, simplemente las aceptas como verdades absolutas. Pero lo que hoy quiero que comprendas es que esas narrativas no son la realidad, son solo interpretaciones. Y como toda interpretación, puedes revisarla, reescribirla y elegir una nueva. Aquí entra en juego la práctica de reencuadrar. Reencuadrar es tomar una situación y mirarla desde un ángulo diferente, darle un nuevo significado que te potencie en lugar de hundirte. No se trata de engañarte ni de fingir que todo está bien, sino de reconocer que, incluso en la dificultad, puedes elegir una perspectiva que te fortalezca. Por ejemplo, en lugar de decir me rechazaron, puedes pensar me liberaron de un lugar donde no encajaba. En lugar de perdí algo importante, puedes verlo como hice espacio para algo nuevo que aún no ha llegado. Ese cambio de marco transforma tu emoción de inmediato. Te invito a probar un ejercicio práctico. Toma una situación reciente que te haya generado malestar. Escríbela tal como la narraste en tu mente. Después, escribe al menos 3 posibles interpretaciones diferentes. Algunas pueden ser incluso opuestas. Y luego pregúntate, ¿cuál de estas historias me empodera más? Al hacerlo, verás que siempre tienes la capacidad de elegir qué relato sostener. Y ese relato determina cómo te sientes y cómo actúas. Recuerdo a un joven que me contó que su pareja lo había dejado y lo vivía como una tragedia. Su historia era: nadie me va a querer así, siempre terminaré solo. Lo invité a reescribir esa narrativa y finalmente dijo: quizás esta ruptura es la oportunidad para descubrir quién soy sin depender de alguien más. Ese simple cambio lo llevó de la desesperanza a la motivación. Y con el tiempo, no solo se descubrió a sí mismo, sino que encontró relaciones mucho más sanas y auténticas. Nunca olvides esto: la emoción sigue al significado. Si quieres transformar cómo te sientes, transforma la historia que te cuentas. La vida no cambia solo por lo que ocurre, cambia por la forma en que eliges interpretarlo. Y esa elección está siempre en tus manos. El quinto paso hacia la liberación emocional es cultivar conscientemente emociones positivas que sustituyan a las negativas. Porque no basta con soltar el dolor, con aceptar lo que sientes o con cambiar la historia que te cuentas. También necesitas llenar ese espacio interior con nuevas emociones que te fortalezcan y te inspiren. Y lo maravilloso es que las emociones positivas no dependen de que las cosas externas sean perfectas, dependen de la práctica, de la elección y de la disciplina emocional. Muchas personas creen que la alegría, la gratitud o la paz son estados que llegan por azar, como si fueran regalos inesperados de la vida. Pero la realidad es que son como músculos: si los ejercitas, se desarrollan; si los descuidas, se debilitan. Piensa en la gratitud, por ejemplo. Una persona que no la practica puede tenerlo todo y aún así sentirse vacía. Mientras que alguien que ha entrenado su mente en la gratitud encuentra motivos para sonreír incluso en medio de la dificultad. La diferencia no está en lo que tienen, sino en cómo han aprendido a enfocar su atención. Quiero que pienses en esto: tu mente es como un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malas hierbas de manera natural: preocupación,
miedo, resentimiento. Pero si cada día siembra semillas de gratitud, esperanza y amor, ese jardín se transforma en un lugar fértil y lleno de vida. No es un proceso inmediato, es un hábito. Y como todo hábito, requiere repetición consciente. Lo que practicas se fortalece, lo que ignoras se marchita. Un ejercicio poderoso es el de la gratitud diaria. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser grandes logros, pueden ser detalles sencillos, una conversación, una comida, un gesto amable. Al hacer esto, tu mente comienza a entrenarse para buscar lo positivo incluso en lo pequeño. Y con el tiempo, esa práctica genera un cambio profundo en tu estado emocional. No es magia, es neurociencia. Cambias tu enfoque, cambias tus emociones. Otra práctica transformadora es la visualización consciente. Dedica unos minutos al día a imaginar vívidamente un futuro que deseas, sintiendo en tu interior las emociones como si ya estuviera ocurriendo. Tu cerebro no distingue completamente entre lo real y lo imaginado. Las emociones positivas que experimentas al visualizar fortalecen tu mente y te preparan para actuar con más confianza y determinación. He visto a personas transformar su vida no porque las circunstancias externas cambiaran de golpe, sino porque aprendieron a cultivar estados emocionales internos que les daban la energía y la claridad para enfrentar lo que viniera. Y esa es una de las claves más poderosas de la libertad emocional. No esperar a que la vida sea perfecta para sentirte bien, sino entrenar tu mente para encontrar lo valioso en cualquier situación. Así que recuerda, no basta con arrancar las malas hierbas, hay que sembrar flores nuevas. Cultiva gratitud, amor, compasión, esperanza. Hazlo cada día, aunque al principio parezca forzado. Con el tiempo, esas emociones se volverán tu estado natural, y tu mundo interior será un lugar de fortaleza y plenitud. Ahora que conoces los 5 pasos, asumir responsabilidad, identificar con claridad lo que sientes, permitirte sentirlo, cambiar la historia y cultivar emociones positivas, llega el momento de integrarlos en tu vida diaria, porque de nada sirve comprenderlos en teoría si no los conviertes en práctica constante. La verdadera transformación no ocurre en una charla, en un libro ni en una sola reflexión profunda. Ocurre en los pequeños actos repetidos día tras día, hasta que se convierten en tu nueva forma de vivir. Piensa en un músico que aprende una nueva pieza. No basta con entender las notas en el papel, tiene que repetir una y otra vez, entrenar sus dedos, corregir errores, sentir el ritmo hasta que la música fluya naturalmente. Lo mismo pasa con tus emociones. Al principio tendrás que recordarte los pasos, detenerte conscientemente, equivocarte, volver a intentarlo. Pero con el tiempo, ese proceso se hará cada vez más natural, hasta que un día descubras que reaccionas de forma distinta sin siquiera proponértelo. Esa es la magia de la práctica. Convierte lo forzado en espontáneo. Quiero proponerte un plan sencillo de integración. Cada mañana, al despertar, dedica unos minutos a revisar cómo te sientes y nómbralo con claridad. Durante el día, cada vez que surja una emoción negativa, recuerda hacer el ejercicio de observarla en tu cuerpo sin resistencia. Si te descubres atrapado en un relato doloroso, detente y reescríbelo en tu mente desde un ángulo más constructivo. Y antes de dormir, escribe tus 3 motivos de gratitud. No subestimes la fuerza de estas prácticas pequeñas. Son los ladrillos con los que construyes una nueva realidad emocional. He visto a personas que, al comprometerse con estos pasos, pasaron de vivir con ansiedad constante a experimentar calma, de sentirse prisioneros de la ira a descubrir la paz, de cargar años de resentimiento a liberarse y abrir espacio al amor. No porque el mundo exterior cambiara de manera milagrosa, sino porque ellos eligieron cambiar desde adentro. Y lo fascinante es que, cuando cambias por dentro, inevitablemente cambian también tus relaciones, tu trabajo, tus resultados. La vida comienza a reflejar tu transformación interior. No quiero que te engañes. Habrá momentos en que volverás a caer, en que olvidarás los pasos, en que sentirás que retrocedes. Pero incluso en esos momentos, recuerda que ya no eres la misma persona que antes. Cada error es parte del entrenamiento. Cada recaída es una oportunidad para reforzar tu compromiso. La clave no es nunca fallar, sino no rendirse. Así que haz de estos 5 pasos tu práctica diaria. Escríbelos, repítelos, intégralos. Porque cuanto más los practiques, más naturales se volverán. Y cuando eso ocurra, te darás cuenta de que has cruzado una frontera invisible, la de vivir como víctima de tus emociones a vivir como dueño de ellas. Hay algo fundamental que debes entender en este camino. La liberación emocional no significa dejar de sentir emociones negativas para siempre, sino aprender a relacionarte con ellas de una manera diferente. Muchas personas creen que alcanzar la paz interior es vivir en un estado permanente de calma, sin tristeza, sin ira, sin ansiedad. Y esa expectativa
lejos de ayudarlas, las condena a la frustración. Porque la verdad es que, mientras vivas, siempre experimentarás toda la gama de emociones. Lo que cambia no es la existencia de esas emociones, sino tu capacidad para gestionarlas y transformarlas. Piensa en el mar. Hay días en los que el agua está en calma, y otros en los que las olas son intensas. Pero un marinero experimentado no pretende controlar el mar ni evitar que haya tormentas, aprende a navegar en cualquier circunstancia. Lo mismo ocurre con tus emociones. No puedes evitar que lleguen olas de tristeza o de miedo, pero sí puedes aprender a surfearlas sin hundirte. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de emociones negativas, sino la capacidad de mantenerte firme incluso cuando aparecen. Aquí es donde cobra importancia la autoobservación constante. Desarrollar una especie de radar interno que te permita darte cuenta, en el mismo instante en que surge la emoción, de que está ocurriendo dentro de ti. Al principio, ese radar parece apagado, solo te das cuenta cuando ya reaccionaste, cuando ya gritaste, cuando ya tomaste una decisión impulsiva. Pero con práctica, ese radar se afina y cada vez reconoces antes la emoción. Hasta que un día la detectas justo en el momento en que nace y tienes la opción de decidir, ¿quiero dejarme arrastrar por esto o quiero gestionarlo de otra manera? Una herramienta muy útil para fortalecer esta autoobservación es la meditación, o si prefieres llamarla así, el entrenamiento de la atención plena. No necesitas convertirte en un monje ni pasar horas en silencio, basta con dedicar unos minutos al día a observar tu respiración, a notar los pensamientos que pasan por tu mente sin engancharte a ellos. Este simple hábito entrena a tu mente para estar más presente, y cuanto más presente estés, más fácil será reconocer y manejar tus emociones en el momento justo. Quiero que grabes esta idea. La emoción es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor puede aparecer, porque forma parte de la vida, pero el sufrimiento prolongado surge cuando te resistes, cuando interpretas de manera negativa, cuando te quedas atrapado en la emoción sin dejarla fluir. Y ahí está tu poder, en elegir cómo respondes a lo inevitable. Así que no busques una vida sin emociones negativas, busca una vida en la que esas emociones ya no tengan poder sobre ti. Porque la paz no es ausencia de tormenta, es la habilidad de mantenerte en calma aun cuando el viento sopla fuerte. Y esa habilidad se cultiva, día a día, con práctica y consciencia. Hasta ahora hemos hablado del trabajo interno, de cómo asumir responsabilidad, identificar emociones, sentirlas, reinterpretarlas y cultivar estados positivos. Pero hay un aspecto que no podemos ignorar, el impacto de las relaciones y el entorno en tu mundo emocional. Porque aunque todo nace dentro de ti, no vives en aislamiento. Las personas con las que te rodeas y los ambientes en los que te mueves influyen directamente en tu estado emocional. Y si no lo gestionas con consciencia, ese entorno puede convertirse en un obstáculo constante para tu liberación. ¿Has escuchado la frase, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas? Y aunque pueda sonar exagerado, encierra una gran verdad. Si te rodeas de personas negativas, que constantemente se quejan, critican, viven desde el miedo o el resentimiento, inevitablemente absorberás parte de esa energía. Del mismo modo, si eliges rodearte de personas que vibran en gratitud, entusiasmo y crecimiento, tu propio estado emocional tenderá a elevarse. Somos seres profundamente influenciables, y negar esa realidad es como pretender caminar limpio por un suelo lleno de barro sin ensuciarte los zapatos. Pero no se trata solo de personas, también de lugares y hábitos. Pregúntate, ¿qué consumo a diario en redes sociales, en televisión, en conversaciones? ¿Es información que me inspira y me fortalece, o es ruido que me llena de ansiedad y rabia? Muchas veces sufrimos no porque el mundo esté peor que antes, sino porque nos alimentamos constantemente de mensajes negativos. Igual que el cuerpo enferma si consumes comida basura cada día, tu mente se intoxica si te nutres de noticias, críticas y conflictos sin medida. Esto no significa que debas huir de todo lo negativo, sino que aprendas a gestionar tus filtros. Así como eliges lo que comes, elige también lo que consumes mental y emocionalmente. Rodéate de estímulos que refuercen la persona en la que quieres convertirte. Y si hay personas en tu entorno que, por circunstancias, no puedes evitar, familiares, compañeros de trabajo, establece límites claros. No se trata de rechazarlos, sino de proteger tu espacio interior para no dejar que su estado emocional defina el tuyo. Recuerdo el caso de un hombre que me confesó que cada vez que visitaba a un grupo de amigos terminaba hundido, porque esas reuniones eran puro quejarse de la vida. Decidió reducir el tiempo con ellos y buscar nuevas amistades en actividades que le apasionaban. El cambio fue inmediato, su estado emocional se elevó, y lo más curioso es que, con el tiempo, incluso algunos de sus viejos amigos comenzaron a contagiarse de su nueva actitud. Porque la influencia funciona en ambas direcciones,
tú también puedes ser una luz para otros. Así que tenlo claro, tu libertad emocional se fortalece en soledad, pero se prueba en el contacto con los demás. Aprende a elegir con sabiduría a quien entregas tu tiempo, qué mensajes dejas entrar en tu mente y qué ambientes decides habitar. Porque cada elección externa es también una decisión interna sobre la calidad de tu vida emocional. Hay otro aspecto esencial en este camino de liberación: aprender a perdonar. Y quiero dejarlo claro desde el principio: perdonar no significa justificar lo que te hicieron, ni reconciliarte con alguien que te dañó, ni fingir que no pasó nada. Perdonar es liberarte a ti mismo del peso de la rabia, del rencor y de la herida que sigues cargando. Porque mientras mantengas viva esa emoción negativa hacia otra persona, eres tú quien sigue atrapado en la prisión del pasado. El resentimiento funciona como una cadena invisible. Crees que, al guardar rencor, castigas al otro, pero en realidad, el único castigado eres tú. Es como beber veneno esperando que el otro sufra. Y lo más doloroso es que, muchas veces, la persona que te hizo daño ni siquiera es consciente del peso que llevas, o ya no está presente en tu vida, o incluso ya no vive. Sin embargo, tu mente sigue atada a esa historia, repitiendo una y otra vez el dolor. Y mientras no lo sueltes, no podrás avanzar con verdadera libertad. Perdonar no borra lo ocurrido, pero cambia el lugar que ocupa en tu vida. Lo convierte en una lección, en una experiencia que te fortaleció, en algo que forma parte de tu historia pero que ya no dirige tu presente. Perdonar es decir, no niego lo que pasó, pero decido que no me definirá más. Ese acto de decisión es profundamente liberador, porque rompe las cadenas emocionales que te mantenían anclado. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Piensa en una persona hacia la que guardas resentimiento. Escríbele una carta, no para enviarla, sino para ti, en la que expreses todo lo que sientes, sin filtros. Vacía tu corazón en ese papel. Y cuando termines, añade una frase final: elijo soltar este peso y recuperar mi paz. Luego guarda o destruye esa carta. Este simple acto simbólico puede marcar el inicio de un proceso de liberación que, aunque tome tiempo, abrirá espacio para que nuevas emociones positivas entren en tu vida. He conocido a personas que, tras años de vivir con odio hacia un padre ausente, una pareja infiel o un socio que las traicionó, encontraron verdadera paz al permitirse perdonar. No porque el otro lo mereciera, sino porque ellos merecían ser libres. Y ese es el corazón del perdón: no lo haces por los demás, lo haces por ti. Nunca olvides esto: perdonar no cambia el pasado, pero cambia por completo tu futuro. Te abre la posibilidad de avanzar sin cadenas, de construir desde la paz y no desde la herida. Y si logras dar este paso, descubrirás que la liberación emocional no es un sueño lejano, sino una realidad que ya está al alcance de tu mano. Y aquí está la clave final que quiero que te lleves: tu libertad emocional depende de ti, y solo de ti. No esperes que otros cambien, que la vida sea más justa, que las circunstancias sean perfectas. Todo eso es externo y, por lo tanto, fuera de tu control. Lo que sí puedes controlar es tu decisión de soltar, de perdonar, de transformar la emoción negativa en aprendizaje y en fuerza. Esa decisión es un regalo que te haces a ti mismo, un acto de coraje que te convierte en dueño de tu propia vida. Recuerda que liberarte no significa que las emociones negativas desaparezcan por completo, significa que ya no te arrastran, que no te paralizan, que no definen quién eres. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que eliges perdonar en lugar de aferrarte al resentimiento, cada vez que eliges construir en lugar de criticar o juzgar, estás entrenando tu mente y tu corazón para vivir desde el poder y no desde la víctima. Quiero que te lleves esta frase contigo: no soy mis emociones, soy quien las observa y decide cómo actuar ante ellas. Manténla cerca, repítela cuando sientas que vuelven viejos patrones, y recuerda que cada pequeño paso cuenta. La paz interior, la resiliencia y la libertad emocional no llegan de un día para otro, pero sí llegan si eliges practicarlas con constancia y decisión. Así que hoy, mientras cierras esta sección, haz un compromiso contigo mismo: tomar las riendas de tu mundo interior, soltar lo que pesa, perdonar, limpiar tu entorno y elegir conscientemente cada pensamiento y emoción. Porque al final del día, eso es lo que transforma tu vida. Esa es la verdadera libertad, y está en tus manos.